Hola amigos, ¿cómo están? Aquí les habla Susana Cerruti, como siempre, abriendo conciencia, lunes 22 horas, este lunes 4 de mayo, y hemos pasado, a las 0:45 se hizo la luna del Huesac. Este acontecimiento, el más importante del año, y que quizás no tenga la trascendencia que se le debe dar, porque siempre está como unido a algún concepto religioso. En realidad, el Huesac no tiene religión, aunque de alguna manera se dice que Buda es quien baja sus bendiciones el día de Huesac, pero es una ceremonia de carácter universal y es un día realmente muy importante, la luna llena de Tauro. Así que, bueno, espero que hayan tenido un buen Huesac. Y aquí está Gustavo Freiberg para hablar del dios Pan, para hablar de mitología, para hablar del caos, ¿sí? Y saben ustedes que después, a las 23, cuando terminamos esta primera hora del micro de mitología, viene Te Ayudo a Dormir. Así que espero que nos sigan de 22 a 24 por FMAZ 92.7 y los teléfonos son 0341-558-7070 y 223-0909. Y también pueden mandar mensajes a mi celular, pueden mandarlo a WhatsApp 155-792-245 o mensaje de texto. Esperamos el llamado de ustedes. Están los libros mañana para que ustedes pasen a retirarlos. Y bueno, vino ya Violeta a buscar uno de los libros. Quedaron 2 libros, ya estaban las personas designadas quienes lo habían ganado. Y Gustavo también va a dejar un libro para la próxima, ¿no? Tal cual, sí. Muy bien, si se acuerda, lo trae. Sí, hay que acordarse. Hay que acordarse. Hay que tirar la cuerda y recoger la cuerda y poner el libro en la cuerda para que venga acordado. Para que venga acordado, muy bien. ¿Quieres empezar por el caos? Sí, le contestamos entonces a esta chica Vanessa. A Vanessa, sí. Habíamos dicho alguna cosa, hizo algún aporte sobre el tema del caos. Porque con el tema del caos yo había dicho que el caos no es caótico y bueno, quiero aclarar que estaba etimologizando, pero no tanto, tampoco exagerando, tampoco exuberando. No, pero lo vuelvo a repetir y lo aclaro. El caos, la palabra caos no refiere a algo caótico de ninguna manera. En el mundo griego en principio, sí. La palabra caos, si etimologizamos, ¿sabes qué quiere decir caos? No, quiere decir abrir la boca. Caos no quiere decir caótico, quiere decir abrir la boca. Eso es lo que quiere decir caos. Entonces, caos tiene que ver con abrir la boca, tiene que ver con algo que pasa en la boca. Ahí hay una regulación, un esquema, digamos, que parte de la boca y desde la boca va a ocurrir algo. Ahora bien, esta chica justamente en el mensaje que mandó dijo que no entendía cómo podía ser eso que había yo señalado. Y diciendo que, bueno, que se viene de algún vacío primordial o de una nada primordial, ese tipo de cosas, y que ella misma lo había leído en compendios, en enciclopedias de mitología, etcétera. Contó que no era una experta ni mucho menos, pero que había leído eso, ¿no es cierto? Que de algún lugar de esa índole o de un caos primario, digamos, después aparece un mundo, una mundanidad, lo que sea. Entonces, yo quiero aclarar, bueno, primero desde el mundo griego, no refiere a una entidad metafísica, ni mucho menos, simplemente que refiere al abrir la boca, si se trata de la boca. Y el vacío primordial del cual hablan, el vacío primordial es el vacío de dentro de la boca. El vacío, del lugar vacío. ¿Está delimitado así? ¿Es metafóricamente? No, está delimitado de esa manera y etimológicamente quiere decir eso. Caos no quiere decir caótico, es decir, no quiere decir desorden. Es decir, vamos a ordenarnos un poco. No quiere decir desorden, quiere decir abrir la boca. Caos, se decía en griego antiguo, ¿no es cierto? Ahora bien, el caos,
produce el abrir la boca. Cuando abro la boca, es decir, vamos a definir 3 lugares, es decir, para esquematizarlo en la cabeza, los que nos están escuchando pueden representárselo. Yo tengo la boca, que es un lugar de en medio, tengo un adentro de la boca, que es un vacío primario, y tengo un fuera de la boca, un ex de la boca, está fuera de la boca, es decir, dentro de la boca y fuera de la boca. Cuando abro la boca, eso es caos, abrir la boca. Ahora bien, ese vacío primordial que refería, que está dentro de la boca, ¿qué es lo que contiene? El contenedor es el dentro de la boca, lo que contiene, que es un aire. ¿Cuál es la particularidad de ese aire? Que ese aire no está articulado. No está articulado porque para que se articule, para que tenga una articulación, tiene que salir, y para que salga tiene que abrirse la boca. Es decir, abrimos la boca, el aire va a salir por la abertura de la boca, y se va a articular fuera. Se articula afuera y allí hace una especie de hilado, de hilación, de curso, de camino, de discurso. Es decir, el aire que sale, que es el vacío primordial que está dentro de la boca, en el caos, que es la instancia, la momentánea, el momento, la fotografía, si vos querés, de cuando se abre la boca, caos es abrir la boca, sale por la boca. ¿Y qué es lo que sale? ¿Qué es lo que se articula? La palabra. La palabra es lo que se articula. Por lo tanto, no tiene que ver con una representación imaginal, ficcionada sobre una nada primaria o sobre un caos primario que después viene un cosmos. Fíjate vos que después la palabra cosmos quiere decir orden. De allí la confusión. Pero ese orden, esa cosa ordénica, lo que ordena es el aire inarticulado que pasa por el caos, que el caos le da la posibilidad. Por lo tanto, cada cosa que decimos, cada palabra dicha, ¿no es cierto?, cada posicionamiento que pueda referirse en un párrafo, siempre es gracias al caos. Sin caos, nada puede ser dicho. Esto lo pueden pensar en cualquier simbología, en cualquier área de cosas. Me dejás con la boca abierta. verdad, porque estaba tratando de... Se entiende la diferencia, ¿no? Sí, pero es sumamente interesante porque en realidad los hindúes hablan de que, cuando uno abre la boca... No es que justamente sale la verdad, sino que sale ahí toda la articulación, pero donde interviene ya la mente, y donde es como que la verdad se va por ahí, ¿no? En la mitología hindú, ya que señalás el mundo hindú, es más complejo porque tiene que ver con no tanto con el contenido de la palabra, con un significante determinado, sino con lo sónico, con el sonido. Como si fuesen los antiguos mantras que tenían los hindúes. Sí. Tiene que ver con una cosa un poco más compleja, pero es, tiene puesto lo mismo. Ahora, esta chica Vanessa, que me refería a esta cosa, me señalaba, pero otras... Yo le contesté, ¿no es cierto?, en el mensaje, otras mitologías, aparece eso. Entonces yo le puedo decir que sí, que aparece eso que ella dice. Por ejemplo, en la mitología germánica, la mundanidad... El cosmos, esa ordenación, esa cosa ordenada, aparecen de una instancia que se denomina en germánico antiguo, es un nombre raro, Ginnungagap. Es decir, para los germanos antiguos, donde tenían el dios Odín, el dios Thor, todos estos dioses importantes, toda la aparición de ese mundo viene, es decir, tiene un principio que es el Ginnungagap, es decir, una especie de lugaridad, de lugar. Una espacialidad determinada, que puede ser abstracto, que puede ser concreto en esa ficción, y que se llama Ginnungagap. Ahora le quiero aclarar a Vanessa que Ginnungagap, en islandico antiguo o germánico, quiere decir abrir la boca. Ah, qué maravilla. Es decir, qué que maravilla. No estamos fuera de la cosa. Caos es abrir la boca, y para que vos digas lo que vas a decir ahora, tenés que pasar por algo caótico. Nadie puede decir nada si no parte de lo caótico. Para formar un cosmos, un orden de lo que se va a decir, tiene que ver con ese abrir, ¿no es cierto? Con ese abrir, que además tiene una complejidad más.
que no sé si la puedo decir si tengo tiempo o no tiempo. Sí, tenemos. Bueno, una complejidad más, que esa palabra caos, además viene de otra más antigua, que es jasco, se decía. Es decir, caos es jaos, y viene de una más antigua que es jasco, que traducimos por casco, ¿sí? En lugar de caos, casco, que es más antigua, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué quiere decir esta antigua jasco? Bueno, quiere decir abrir la boca, pero en un sentido particular. Abrir la boca en el sentido de que la producción de ese abrir tiene que ver con un agotamiento. Como el soplo, como el último, digamos, como el último hálito sería. Exacto. Sí. Exacto. Sí, ahora quiero, si me podés hacer antes del cortecito, una diferencia, porque me quedo pensando entre el suñata, ese vacío, pero vos decís que no es ese, que abrir la boca no es ese vacío primordial. El suñata, para los que no lo saben, quiere decir vacío, y tiene que ver con ese vacío, con ese agujero negro del cual sería el aspecto no manifestado y el aspecto manifiesto de la vida misma, digamos. Pero ese abrir la boca que vos referís no es ese primer vacío. Lo que pasa que... Porque vos decís que después del abrir la boca viene el cosmos. Exacto, el cosmos siempre es fuera, es lo que sale. Por ejemplo, ahora vamos a explicar cómo funcionaban los oráculos en Grecia y cómo la pitonisa daba los oráculos. ¿Alguien puede irse de la 92.7 con esto? Ya volvemos.
Comienzo espacio publicitario. Toda una noche contigo. Abriendo conciencia. A partir del lunes 20 de abril, de 22 a 24 horas, sintoniza tu sueño. Toda una noche contigo. Abriendo conciencia, el único programa que quiere que sus oyentes se queden dormidos. Conduce Susana Cerruti por FM AZ 92.7. Te recomendamos el libro Cómo vivir con menos tiempo real, de la psicóloga Susana Cerruti, donde encontrarás las claves para conectarte con las nuevas energías. En venta en Homo Sapiens y Buchin Libros. Fin espacio publicitario. Bueno, muy bien. Estamos ahí con el oráculo. Interesante. Sí. Y con cómo sería esto que hablábamos en este intermedio entre la diferencia entre articulación y desorden, porque claro, en realidad el problema, digamos, el prejuicio y el direccionamiento que va a tener la palabra caos no tiene que ver con las épocas más míticas, sino tiene que ver con la filosofía griega, porque la filosofía griega ya es una interpretación que va en otra dirección, que corre hacia otro lugar, ¿no? Porque, por ejemplo, no voy a dar una clase de filosofía ni mucho menos, pero se va a entender esto. Aristóteles decía, una cosa o es un principio o tiene un principio del cual proviene. De ahí el caos primordial y el cosmos, que es el orden. Pero eso ya es una racionalización, porque en realidad ni el caos tiene que ver con lo caótico, ni el cosmos o el cosmos originalmente tienen que ver con el orden de ese caos. No están vinculadas así de esa manera racional, ¿no es cierto? Eso es un elemento limitante, no están que vinculadas está fundado temporalmente, primero una cosa, digamos, y después... Claro, es decir, se hace una construcción racional a partir de la filosofía griega. Esto tiene que ver con otra cosa, incluso lo decíamos recién en el corte, que ese vacío primordial, que es el dentro de la boca, donde hay aire inarticulado, tiene una gran utilidad, y no una utilidad utilitaria, sino una utilidad vinculada a poder decir algo, a poder exponer una palabra. Porque, por ejemplo, yo tengo un vaso acá, todo lo que me escucha están viendo que tengo un vaso, ¿no es cierto? Tengo un vaso que tiene agua, ¿sí? Ahora, fíjate vos del vaso, ¿qué es lo que se utiliza del vaso? ¿Qué es lo que se utiliza del vaso? El vacío. Es el vacío del vaso lo que utilizo, ¿no es cierto? Bueno, ese vacío tiene esa utilidad, no en sentido utilitario, sino en un sentido del todo inútil de la aplicación de algo para decir, de tener algo para decir, a través del caos que, bueno, con la apertura de la boca, da la posibilidad potencial de fundar algo que pueda ser dicho. Y eso es lo cierto, es decir, eso es lo verdadero, esa es la verdad. Si entendemos la etimología de verdad, porque verdad en griego se dice aletheia, y aletheia no quiere decir que sea coincidental, es decir, no es una coincidencia, ¿no es cierto? Verdad digamos, ¿qué quiere decir verdad? Que yo hago una proposición discursal, es decir, yo te propongo algo, la próxima persona que entra acá al estudio va a traer una camisa negra, esa es la proposición del discurso que te hago. Ahora bien, cuando venga esta persona, si entra con una camisa negra, vos vas a decir, efectivamente, tenía la camisa negra. Hay una coincidencia, es verdad, es cierto, hay una coincidencia entre lo que yo dije y el hecho fáctico de que venga con la camisa negra. Es decir, la verdad tiene que ver con una coincidencia, pero etimologizando la palabra, la coincidencia, el elemento coincidental desaparece, porque aletheia quiere decir desocultamiento. Entonces la verdad es aquel aire que sale con la posibilidad de abrir la boca, que es el caos, de exponer una palabra, de exteriorizarla y de esa manera fundarla.
¿no es cierto? Y en ese fundar se desoculta. Quiere decir que estaba criptografiada, que estaba oculta. ¿Dónde estaba oculta? Dentro de la boca. Pero decíamos que estaba inarticulada, pero esa inarticulación ya tenía un contenido que no había podido ser dicho, pero gracias al caos fue dicho. Por lo tanto, sin caos no se puede decir nada. Ay, ay, ay. Qué vueltita que dimos. No, me parece que para entenderlo no se puede pensar únicamente etimológicamente, sino como cierta complementariedad, ¿no? Esto que decías del vaso es muy claro. Lo que no entiendo es por dónde venía lo del oráculo que dijiste antes. No, porque el oráculo tiene que ver con el abrir la boca. Es decir, se produce algo caótico para que el oráculo sea posible. El lugar, es decir, había muchos lugares en Grecia que las síbilas o las pitonisas daban sus oráculos. Pero, digamos, vamos a centrarnos un poco en el principal, que era el centro del mundo griego, que es el oráculo de Delfos. ¿No es cierto? Ahí viene la palabra delfín, ¿no? Que ¿sabes qué quiere decir? Útero. Delfín quiere decir útero, es una palabra griega. Delfos, como se llama hoy día, Delfi en griego, es el útero del mundo, es lo uteral. Por eso se dan los oráculos en ese lugar, porque la oracularidad tiene que ver con la uteralidad. Entonces, ¿cómo se daban los oráculos? Vos ibas al templo de Apolo Pítico, como se llama ese templo técnicamente, hoy están las ruinas en ese lugar, ibas a la parte de atrás, bajabas a un lugar, te atendían 2 sacerdotes, tenías que pagar, se llamaba pélanos la paga para que te den los datos oraculares. Después hacías la pregunta al sacerdote. Pélanos es la paga que se hacía en el lugar para acceder a preguntar. Dabas la pregunta a los sacerdotes y funcionaba la síbila o pitonisa de la siguiente manera. Es decir, ella, en las versiones más arcaicas, más míticas, estaba completamente desnuda, ¿no es cierto? Además, en ese lugar se decía que de dentro de la tierra salían unos efluvios medios raros, etcétera. Incluso ahora en la modernidad encontraron, no hace mucho tiempo, no sé cuántos años, algunas décadas, encontraron que hay gases extrañísimos en ese lugar. Y no estoy hablando de nada místico, estoy hablando de cosas científicas. Encontraron gases en un lugar muy particular. Entonces, ¿qué hacía la síbila pitonisa? Había una resquebrajadura en la tierra que iba hasta el centro de la tierra. Entonces ella se desnudaba y abría las piernas, ¿no es cierto? Y abría su vagina y la apoyaba sobre la resquebrajadura, ¿no es cierto?, que iba directo al centro de la tierra, que es el útero del mundo. ¿Sí? Que es el útero del mundo. Entonces, ¿qué ocurría? Bueno, antes de contarte qué ocurría, te tengo que decir qué pasa con la ideación del cuerpo de lo femenino. Se entiende que el cuerpo femenino no tiene órganos cuando está, órganos internos, cuando está en esa instancia, en esa instancia mítica de dar oráculos. Entonces está la pitonisa y se entiende, se ficciona que no tiene órganos. Como los griegos entienden que la mujer cuando está en una actividad sexuante no tiene órganos. No hay riñón, no hay corazón, el cuerpo está vacío dentro, está vaciado, es un espacio muy particular. Es muy particular lo que ocurre allí adentro. Pero volviendo al lugar oracular, ella está de esta manera, con el cuerpo, digamos, sin órganos. Entonces, ¿qué pasa? Al abrirse la vagina, apoyarla contra la tierra, eso se conecta con el centro de la tierra. ¿Y qué es lo que viene del centro de la tierra? Un aire inarticulado. El mismo aire inarticulado que tenemos en el vacío originario, que es el dentro de la boca, que después a través del caos del abrir la boca va a salir fuera para poder decir algo, para poder referir la palabra. El ruá que dicen los judíos, ¿no? También. Muy bien, tiene paralelismos. Sí, en todas las culturas hay estos paralelismos. Sí, claro. Yo manejo la mitología clásica griega, pero los tienen las demás culturas mitológicas. ¿Y qué hace? Entonces el aire entra por la vagina de la pitonisa, ¿no es cierto? Pero claro, entra un cuerpo sin órganos. Es viento inarticulado que se mueve dentro de un cuerpo. Y se empieza a inflar el cuerpo, porque empieza a entrar un aire, pero un cuerpo femenino que es sin órganos tiene cierta capacidad para que un aire entre.
y un aire de un útero central, que es el centro de la Tierra. Entonces, como un globo que inflas, ¿qué pasa? La pitonisa empieza a hacer movimientos extraños con la cabeza, claro, porque el aire quiere explotar, quiere salir por algún lado. Y empieza como a enloquecer y a hacer movimientos extraños, ¿no es cierto? Claro, porque los brazos, que no tienen órganos adentro, no hay sangre, no hay nada, se llenan de aire, y el aire quiere ir para alguna parte, pero el aire no puede volver al útero, no puede regresar al útero, materno central, que es el centro de la Tierra. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando está recontrainflado íntimamente ese cuerpo, cuando no puede más, ¿qué pasa? Le empiezan a girar los ojos y luego se le abre la boca, porque presiona por la agujeridad de la boca el aire íntimo de la pitonisa para poder decir la palabra oracular. Al abrir la boca la pitonisa, ¿no es cierto?, sale ese aire por su boca y se articula la palabra y el párrafo oracular. Ahora, esa articulación, podríamos decir, que es la misma que hablábamos antes. Antes hablábamos del aire inarticulado dentro de la boca, se produce el caos, que quiere decir abrir la boca, sale el aire por la boca y sale la palabra, ¿sí? La tuya, la mía, la de quien sea, la de un Dios, la de quien sea. Ahora bien, ¿qué diferencia hay con esto? Parece ser la misma cosa, pero no es la misma cosa, porque cuando la pitonisa hace que esa inarticulación se articule, se forme ese cosmos, ese orden, fuera de su boca, se le da un nombre particular, una calificación griega, que en griego se dice loxias. Por ejemplo, hay muchos Apolos en Grecia, muchos cultos o ritos de Apolo que se llama Apolo loxias, ¿sí? ¿Y eso qué quiere decir? Loxias quiere decir que el aire no sale lineal, es asimétrico, alineal. Es decir, no es claro para la lectura del otro. Literalmente sería oblicuo. Literalmente oblicuo. Simbólicamente, ese ser oblicuo tiene que ver con una simetría que no puede ser leída linealmente. Entonces, lo que dice la pitonisa, si no puede ser leída linealmente, necesita interpretación. Entonces están los sacerdotes que interpretan lo que dice la pitonisa, porque el discurso de la pitonisa, es decir, el discurso oracular, es un discurso loxias, un discurso oblicuo que necesita ser interpretado. Y si uno tuviera que pensarlo con esta... como digamos como la Biblia, ¿no? Decimos que tiene una lectura que es para todos y una lectura que es esotérica, digamos. Uno podría decir la Biblia que... están dicho hasta que tiene hasta 4 lecturas. Claro, muchas lecturas de esas lecturas. Muchas lecturas, sí. Entonces, esto tiene que ver con un discurso, digamos, diferente, con un discurso esotérico sería el que van a traducir los sacerdotes. Tiene que ver con un discurso que no es consciente para aquel que pone un contenido en habla. Es decir, yo esta inarticulación a través del caos, del abrir la boca, expongo una palabra, un párrafo, una frase, y estoy diciendo algo que quiero decir y que lleva una intencionalidad, ¿no es cierto? Ahora bien, cuando habla el oráculo, es imposible que yo pueda tener el mismo discurso del oráculo, totalmente imposible, porque el oráculo dice algo que es imposible que yo pueda racionalizar. Y por eso cae oblicuo, por eso cae como embrumado, extraño, raro, bizarro, estrafalario, no sé cuántos sinónimos poner. Es decir, es extrañísimo. Y necesita alguien que tenga una lectura para que eso sea leído. En la antigüedad, bueno, después están los sacerdotes, que le pagamos a los sacerdotes el pelanos para que nos interpreten, y la modernidad están los psicoanalistas. Te sentás, pagas tu sesión, le contás tus sueños y ellos te dirán. Mira que tus amigos se van a enojar con vos. No hay problema. ¿Por qué vos decís esto de que no hay órganos? En el momento sexuante no hay órganos, decías antes. Porque hay una ficcionalización. La mujer
en muchos puntos, es decir, en muchas áreas de actividades, en muchas áreas de acción, en muchas áreas accionáticas, se entiende que el cuerpo tiene cierta cosa cataros, es decir, se dice en griego cierta pureza, en que no hay órganos. El cuerpo está vacío, pero no es vacío en sentido de valorizativo, sino que está vaciado ¿para qué? Para que circulen una gran cantidad de elementos de inarticulación. Ahora bien, si esos elementos de inarticulación pueden ser expuestos a través de un caos, hay un esquema de sobrediscurso y cantidad de discursos interminable. Porque no entendían los griegos antiguamente que el cuerpo masculino no tenía órganos en su ficción. Sí, la mujer en muchas actividades. Es decir, vos, por ejemplo... había actividades específicas. A ver, vamos a poner una cama. Yo estoy una cama, una griega en una cama, estoy yo en una griega en una cama. Me pongo de ejemplo. Es decir, la actividad sexuante, bueno, estás implicando un órgano, como dice Antonin Artaud, el poeta francés. No estoy pensando en el riñón ni en los pulmones. No hay existencialidad en esa actividad sexuante para la organidad, para que se organice un sistema de órganos en un cuerpo determinado. Sí. Sí, no existe eso. Me corrí del micrófono, me hace señas porque me voy para un lado y para otro. Se me mueve el cuerpo como si estuviese dando oráculos, pero no, son meras palabras menores. Entonces, si yo tengo el cuerpo sin órganos, se entiende que lo femenino tiene una cantidad de elementos, digamos, potenciales para articular, que son muchos más que los masculinos. Porque el cuerpo íntimo, es decir, interno de un cuerpo masculino, tiene órganos. Entonces no hay tanto espacio para los discursos. ¿Se entiende? Esto del cuerpo sin órganos... Es una cosa que Antonin Artaud, si lo quieren seguir, el poeta francés, yo lo leía en mi juventud, tocaba mucho el tema del cuerpo sin órganos. Pero desde los griegos, ¿cómo aparece esto del cuerpo sin órganos? Aparece en su ficción, aparece en sus ritos, y por eso la pitonisa no los tiene. Y no los tiene porque porque entra por su útero. Fíjate vos que en el disco, si seguimos, a ver, vamos a bajar un poco. Si lineamos algo en esto, ¿qué es lo que ocurre en una mujer? Entra, ¿no es cierto?, de un lugar externo a ella, entra en su cuerpo un aire determinado, inarticulado. ¿Entra por dónde? Por su uteralidad, ¿no es cierto? Y en el cuerpo se mueve como un viento y por la boca se articula. Pero entra una cantidad de viento mucho más amplia que entra en la masculinidad, que es orgánica en sentido de tener órganos. ¿Se entiende? Entonces, aparentemente desde este lugar yo podría decir que bueno, la mujer tiene mucho más discursos. Eso no quiere decir, el más no valoriza ni desvaloriza ni paralela. Solo, claro. Es absolutamente descripcional. Estamos describiendo una ficcionalidad, bueno, que ficcionó cosas que fueron tan importantes, por eso los griegos antiguos son los griegos, ¿no? Ya volvemos con esto de la mujer sin órganos. I used to think maybe you love me, now baby I'm sure. And I just can't wait till the day when you knock on my door. Now every time I go to the mirrors, gotta hold myself down. Yeah, 'cause I just can't wait till you ride me, you're coming around. I'm walking in sunshine. Oh, I'm walking in sunshine. Oh, I'm walking in sunshine. Oh, and don't it feel good? Hey, don't it feel good? I used to
think maybe you love me. Now I know that it's true. And I don't want to spend my life just in waiting for you. Now I don't want you back for the weekend, not back for a day. No, no, no. I said, baby, I just want you back, and I want you to stay. I'm walking in sunshine. Oh, I'm walking in sunshine. Oh, I'm walking in sunshine. Oh, and don't it feel good? Ooh, don't it feel good? Yeah. Oh, don't it feel good? I'm walking in sunshine. Oh, I'm walking in sunshine. Oh, I'm walking in sunshine. Oh, and don't it feel good? I feel the love, feel the love, feel the love that's really real. I feel the love, I feel the love that's really real. I'll say it again, oh yeah. I say it again, yeah, yeah. I'm walking on sunshine, baby, yeah. Comienzo espacio publicitario. Toda una noche contigo. Abriendo conciencia. A partir del lunes 20 de abril, de 22 a 24 horas, sintoniza tu sueño. Toda una noche contigo. Abriendo conciencia, el único programa que quiere que sus oyentes se queden dormidos. Conduce Susana Cerruti por FM AZ 92.7. Te recomendamos el libro Cómo vivir con menos tiempo real, de la psicóloga Susana Cerruti, donde encontrarás las claves para conectarte con las nuevas energías. En venta en Homo Sapiens y Buchin Libros. Fin espacio publicitario. Bueno, estamos abriendo conciencia. Les habla Susana Cerruti y está Gustavo Freiber hablando sobre infinidad de cosas que son apasionantes. Ya ni me ocupo de anotar porque siento que si anoto a cada momento es algún concepto que me deja con la boca abierta. Silvana, le vamos a contestar a Silvana Lorena, que llamó. Gracias por escribir el mensajito, Silvana. Y para poder vernos, está prendida la cámara, ¿no? Ya está prendida la cámara y tenés que hacer lo siguiente. En la parte de Google, googleás www.fmaz.com.ar y ahí entras directamente a la página y
y podés tocar en la parte de la camarita, si tenés que tener cámara obviamente, y nos ves en directo, y nos escuchás por supuesto. Y para todos los oyentes que no puedan sintonizar la 92.7, pueden entrar a www.fmaz.com.ar. Ahí está, ¿Está clarísimo, clarísimo. Y gracias, Silvana, porque esto me ayudó a recordar lo de la página que no lo había dicho, así que te agradezco. Muy bien, continuamos con... no, yo te había hecho una pregunta. Yo le hago las preguntas en los cortes. En los cortes y entonces se siguen articulando, bueno, sexo quiere decir y caotizando. Cortar. Sí, sexo sí. quiere decir cortar. Muy bien. Te preguntaba, mejor dicho, te comentaba este tema de el útero, porque cuando la pitonisa apoya el útero en la tierra, hay ahí como la idea de que en realidad hay un solo útero, ¿no? Y Quiero decir. hay un útero central, porque Claro. ese es el lugar, es el centro del mundo. Claro. Hay un viejo mito muy cortito que dice Sí. que Zeus quería que haya un lugar que esté centralizado, un lugar que sea el centro del mundo, Sí. pero no tenía mucha idea de dónde fundarlo. Entonces lanzó 2 águilas, las águilas lo representan de alguna manera, o mejor dicho, lo simbolizan al dios. Hizo un rito por el cual lanzó 2 águilas, uno en una dirección y otra en otra dirección estelar, Sí. y que donde se unían iba a ser el centro del mundo. Y se unieron justamente ahí, en Delfos, en ese lugar. Por eso ese es el útero del mundo, y por eso se llama Delfos, delfín, útero, úteros. Muy bien. Y vos me decías de 2 conceptos de la madre tierra, ¿no? Claro, ellos tenían bien diferenciado 2 lugares. Una es la tierra, el nombre griego, todo el mundo lo conoce, Gea, Sí. es la tierra, de la palabra geografía. No es lo mismo decir geografía que decir escritura de la tierra, que es su etimología, que es el origen de su nombre. Se dice Gea, o también se la conoce como Gaia, o también se conoce como Ge, con circunflejo en la E. Entre Gaia No, y esas Gea? son las mismas, son las distintas mismas. denominaciones. Gaia, Gea o Ge, más antiguamente es Gea, la tierra, de ahí viene la palabra tierra, que es una entidad personificada, por supuesto, antiguamente. Y la otra es Tognia, es decir, lo tógnico, es otro tipo de tierra. Es decir, son 2 tipos de tierra que tienen que ver con una profundidad. La diferenciabilidad, la disimilidad está en lo profundo. ¿Hasta dónde van en lo profundo? Lo geásico, se dice en el helenismo técnicamente, es el lugar de Gea, es el lugar que cualquier elemento exterior le puede ingresar. Es decir, por ejemplo, si yo soy Gea, soy la tierra, llueve, el agua puede ingresar en mi cuerpo, Sí. digamos, ingresa en la tierra de alguna manera. Todo lo que sea externo y pueda ingresar en el cuerpo de lo terrestre es geásico, pertenece a Gea y la diosa se llama Gea, es la tierra propiamente dicha. Ajá. Ahora, tiene una limitación que es mucho más profunda, que es lo tógnico. Lo tógnico sería la tierra, pero en aquel lugar, es decir, la tierra oscura, Sí. la tierra donde nada puede ser visto, profundo. lo más profundo, Lo lo del profundo, orden del profundo. que ningún elemento exterior puede tocar. Es decir, allí donde nada que sea exterior puede ingresar en la tierra y tocarla, eso se llama tógnico. Por lo tanto, lo que va más hacia la superficie es la diosa Gea, lo que va más lejano de la superficie es lo tógnico. Esas son las 2 diferenciabilidades que tiene lo terrestre. Cuando te escucho sobre aspectos que siempre son... Qué bueno es que me escuches, porque yo no me Sí. escucho. ¿No te escuchás? Bueno, pero podés poner... No es que no me escuche ahora, me escucho lo que digo que no me suelo escuchar cuando hablo. Bueno, la radio es un gran aprendizaje para eso. Sí. Incluso he aprendido mucho de escuchar después los programas, Ujú. ¿no? Porque uno se sorprende. Te decía que en lo que vas diciendo siempre está esta dualidad, ¿no? Que es
lo del orden de lo aparente y el orden de lo profundo, ¿no? Ujú. El orden de lo que es, digamos, lo interno y lo externo, ¿no? Exacto, pero quiero hacer una aclaración. Sí. Si hablamos de interno y externo. En el mundo griego prefilosófico, Sí. No hay una, es decir, en el mundo puramente mítico, no hay una sobrevaloración de un mundo sobre otro. Es decir, en el sentido de que hay un mundo interno rico, profundo, etcétera, y un mundo externo superficial o menor o material o concreto, Sí. que se le da cierto dejo de invalidación, ¿no es cierto?, desde un lugar específico. Es decir, existen esas dos instancias como lugares, son lugares. Topos se dice en griego. Sí, sí, sí. Son Lugares. los lugares, las locaciones. Locus se dice en Roma. De ahí localidad, locación, Ajá. locatario. Los lugares, son los lugares. Sí. Pero no hay una valoración de uno sobre otro, son simplemente lugares. Y fíjate que también tenemos esa intimidad y esa exterioridad, la tenemos en lo que dijimos al principio, con el problema Sí. del caos. La boca que se abre, el caos está en el medio. Sí, sí. Dentro del caos hay intimidad, fuera del caos hay exterioridad. Y la palabra es el circuito que justamente hace esa avenida, digamos, Sí. en la boca. Lo pienso, no lo pensaba en el sentido de una cosa más importante que la otra, sino en esta posibilidad que tiene esto, de que no hay interior y exterior, ¿no? Este nudo Borromeo, digamos, donde no hay interior y exterior, si esto uno lo ve en algún momento en la mitología, digamos, ¿no? ¿Cómo se expresa eso? Si hay ahí una integración de lo que parece afuera y lo que parece adentro, ¿no? Bueno, un poco como dice Baudelaire, el poeta francés, el mundo es un bosque de símbolos. Es decir, la intimidad está puesta en la exterioridad y la exterioridad es íntima. Ese es, digamos, yendo a la idea griega primaria, Ajá. sin sobrevalorar una sobre otra. una Sí, sobre sí. otra. Son distintos lugares donde uno tiene participación en ambas espacialidades de lugares. Sí. Sin valorar más una que otra. Incluso, como decía Nietzsche, es decir, si vos profundizás, vas tan profundo que nunca llegás digamos, al fondo de nada. Claro. Nunca llegás al fondo de nada. Claro. Y caes ¿dónde? En el abismo. Abismo quiere decir, el A es un privativo, quiere decir sin fondo. Lo que no tiene fondo, lo que no haces pie nunca. Entonces, a veces no tanta profundidad, superficiemos un poco. Y si vamos a la clase anterior, iba a decir, al programa anterior, Sí, por es una costumbre, clase, si vamos al programa es anterior una clase, y doctor. estamos en el dejo en armar una escenografía, una fotografía de lo sexuante, si hay una mujer ahí que tiene una actividad, tenemos una actividad con ella de ese tipo, lo que hay que hacer es profundizar. No, lo que hay que hacer es superficial, porque la piel es una textura, es decir, bueno, todo ese tipo de cosas, digamos, que superfician. Es decir, hay profundidad en la superficie y hay superficie en la profundidad. Sí, perfecto. ¿Se entiende desde Sí, ese sí, lugar? sí. Sí, Trataba hay de que no hay que desbalancear la valoración de un lugar por otro lugar. Son los lugares, y son los lugares de los discursos. Todo eso es discurso. Discurso que no se articula, que queda criptografiado, con una posibilidad caótica de decir un caos, un abrir la boca y poder decirlo, alguna vez decirlo, ¿no es cierto? Y discurso que se articula, superficie y profundidad se mueven en ese plano. Es el plano de la mundanidad, ese es el plano de la humanidad. Ese es el plano. Sí, vos hiciste como una intervención como diciendo, no, pero acá no hay, como si quisieras dejar claro, acá no es que lo profundo es más, y lo interno es más importante. Exacto. ¿Cuándo empieza eso? ¿Vos podés situar cuándo empieza esa valoración? Porque yo creo que estamos en un tiempo donde eso tiene que ser trascendido, ¿no? Porque viste que ahora es como si hubiera cierta preeminencia de que lo interno es una ese dicotomía espacio, claro, histórica. Claro, pero ahora estamos del lado de que lo profundo, lo interno,
es lo único importante, que en realidad lo superficial, ¿no? Y creo que falta ese paso. Hay que ponerse por encima de esas dicotomías. Exacto, exactamente. Si no es como las películas de Hollywood, hay buenos de un lado, malos del otro, hay que ponerse por encima de esas cosas, de esas cosidades. Sí, creo que se pierde algo de la verdad en eso, ¿no? Sin duda. Sí, de ese desocultamiento, porque el superficiar, es tan importante como el profundizar. Y a veces profundizo y a veces superficio. Y si no me muevo en ambos ámbitos, me quedo con un lugar y el otro queda oculto, no se articula. Y si no se articula, hay algo que no digo. Y si hay algo que no digo, no le doy existencialidad. Y si no le doy existencialidad, estoy quitando posibilidad, potenciar de decir algo que debe ser dicho. Tenga sentido o no lo tenga. Sí. El sinsentido es importante. Es muy importante decir alguna vez algo sin sentido. No estoy diciendo decir una estupidez. Digo algo que no se asiente, digamos... Sí. En un sentido estipulado de las cosas. El sentido como significado, ¿no? O como significación. Es decir, abrir la boca y esta articulación es la que porta el sentido, digamos. No necesariamente. Ajá. Articula el aire y hace una exposición discursal, pone un discurso. Sí. Pone una palabra determinada, una serie de palabras determinadas, pero no quiere decir que esas palabras, el cuerpo de esas palabras, la formativa de esa palabra, el contenido de esas palabras, sean, digamos, el sentido de algo, ¿no es cierto? Sean algo que... no todo tiene que tener sentido. No. Esto ya corre por mi cuenta. No, pero es que justamente de lo que hablo es de la... no el sentido como darle sentido a algo, sino como significación discursiva. No está ahí en esa articulación. Es algo como más si entendemos significación en su origen etimológico, es decir, signo, signar, es decir, señalamiento, te digo que sí. Es decir, eso que se articula está señalando algo. Pero eso que señala puede tener sentido, puede no tenerlo. Pero no me desvalorices el sinsentido. Puedo hacer cosas sin sentido y puedo valorar ese sinsentido. ¿Sí? No necesariamente todo tiene que sentirse, tener una dirección estricta, es decir, tiene que tener una argumentación. A veces cosas digamos, no argumentadas logran desocultar, es decir, verdades, hechos que tienen y que además pueden ser muy superficiales y que pueden ser muy sentidos y es decir, muy sentidos de sentirse, pero de ser sin sentido. No todo tiene que tener un sentido. No, lo decía significación. Es decir, ¿cuál es el sentido que yo venga a hablar acá? Vos me invitás y vengo a hablar. ¿Cuál es el sentido de transmitir algo? No sé si ese es el sentido. Es el habla. Está el micrófono y está el habla. Sí. La circulación de los discursos. No sé si ese es el sentido. Sí, si como que hay un sentido también que se construye, ¿no? Que uno puede no saberlo, digamos. Ahí está. Ahí vamos mejor. Digamos. Muchas veces creemos que hay un sentido, que hay un sentido, un movimiento que uno hace y 10 años después te das cuenta que... Es decir, sentido y sin sentido son lecturas de actualización de un momento determinante. Sí. Pero se mueven. Son como una ola en movimiento. Y tenemos un ratitito, un segundito, todavía sí, para hablar sobre el aliento de vida. Cuando se hace esta articulación, abrir la boca, este aire, ¿no? Que vos expresabas, esto que sale, ¿está relacionado con esto del aliento de vida, lo que se llama el aliento de vida o el primer soplo? El hálito de vida, bueno, en el hálito de vida tenemos que hablar en Grecia de la psique, de lo que se traduce como psique, de ahí psíquico, psicológico, ¿no es cierto? Porque cuando los griegos mueren por una abertura del cuerpo, una herida, por ejemplo, o por la boca, sale la psique. El cuerpo se desploma, se destroza y la psique va al mundo de los muertos. Y lo que queda es eso. Eso es lo que se traduce por alma.
¿sí? La sige. Ahora, ¿qué quiere decir sige literalmente en griego? Quiere decir mariposa. Butterfly. Con esto termino. ¿Con esto terminas? Sí, tengo que abrir la boca, pero para irme a comer. Ok. ¿Eh? Se va con la mariposa. Con la mariposa. Gracias, Gustavo. Muchas gracias. No, por favor. Ya volvemos.